pasaría si en el lugar donde decidiste confiar, donde decidiste estudiar, casi te llevan a la muerte? Camila buscaba certificarse en un diplomado en sueroterapia. Decidió confiar, pero al participar en la práctica recibió una dosis letal. Lo que debió ser aprendizaje terminó en una batalla entre la vida y la muerte. Pues vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. Este podcast donde no solamente contamos historias, sino que empoderamos legalmente a cada uno de nuestros invitados y a toda la comunidad que nos ve. En el capítulo de hoy vamos a tener la historia de Camila, una mujer que buscó capacitación, educación en una clínica con unos temas de sueroterapia, pero lamentablemente esto casi la lleva hasta la muerte. Pero no seré yo quien cuente la historia, sino será nuestra querida Camila. ¿Cómo estás? Bienvenida, vamos para eso. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mi querida Camila, es política de Vamos para eso, tú que lo has visto bastante, que primero nos cuentes un poquito sobre ti, sobre qué haces antes de entrar a relatar pues los hechos que hoy nos tienen acá en este capítulo. Así que por favor cuéntame un poquito sobre ti, mi querida Camila. Bueno, yo soy enfermera profesional. En estos momentos me encuentro haciendo mi especialización. También vivo acá en Bogotá y tengo 30 años. ¿Dónde estudiaste enfermería? Estudié en la Universidad Antonio Nariño ¿Hace cuánto te graduaste de enfermera? hace alrededor de 2 años. ¿Qué tal la carrera de enfermería? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ha sido pues muy hermoso, demasiados aprendizajes. Es algo de dar muchísimo amor. Es de querer mucho al otro, de cuidar. Enfermería es amor por los demás, enfermería es cuidado, es darlo todo por cuidar a la otra persona. Es pensar que de pronto en algún momento Dios no lo quiera, mi mamá, algún familiar, algún hijo puede estar en la situación de la persona que tengo al frente. Y es tratar de darle a otra persona la mejor experiencia. Es difícil, pero es tratar de darle lo mejor. He estado trabajando en clínicas psiquiátricas con lo de salud mental. También he estado en algunas clínicas como Clínica Pediátrica y Clínica Colombia. Tú me mencionaste, volviendo pues a esas ideas de estudios de posgrado, que trataste de hacer un diplomado en sueroterapia. ¿Cómo en su momento, por qué tomaste la decisión de hacer ese diplomado? Bueno, me estaba gustando mucho la medicina estética en ese entonces. Y pues lo pensé y dije, sí, puede ser una buena salida. Estudié con una compañera. Ella me recomendó el lugar. Ella tomó la capacitación ahí. Y no tomó solo el diploma de sueroterapia, tomó muchos. Me dijo que le había ido bien. Ella colocó su consultorio y pues le estaba yendo súper. Me empezó a llamar la atención esa idea y dije, sí, ¿por qué no me voy a dar la oportunidad de hacerlo? Decidí ir al lugar, pregunté, vi el portafolio. Dije, bueno, qué chévere, puedo empezar por acá y puedo seguir avanzando. Y decidí pues inscribirme. Háblame un poquito de este lugar, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, es una academia, se llama Renacer. ¿Cómo era la publicidad? ¿Cómo te convenciste de ir allá? ¿Solamente por la experiencia de tu compañero? La experiencia, busqué en redes, todo se veía como en orden, llamativo. Había pues un amplio portafolio de diplomados y demás capacitaciones que ellos ofrecen y terminé pues accediendo y tomando la decisión. Quería Cami, ¿solo funciona como una academia o tiene ese lugar otra funcionalidad? Yo creo que sí tiene otra funcionalidad, pero no lo puedo afirmar. Solo me di cuenta el día que estuve tomando el curso, me di cuenta que asisten personas para que les hagan ciertos tipos de procedimientos estéticos. Es decir, que de acuerdo con tu observación, aparte de academia, ¿podría ser clínica?
o digamos, cuéntame tú desde tu experiencia si se requiere no solamente de conocimientos específicos, sino también, por ejemplo, habilitaciones de la Secretaría de Salud para aplicar un suero. Sí, necesitas tener conocimientos y todo tiene que estar en orden antes de. Tú tienes que presentar tus documentos y se deben acreditar y tener unos requisitos y ellos deben decir qué van a hacer. No puede ser un lugar de garaje, no funciona así. E incluso también para prestar servicios educativos con finalidades médicas también deberían tener esas autorizaciones. También deberían tener autorizaciones especializadas, claro. ¿Tú conociste si ellos tenían esas autorizaciones? Sí, todo registrado bien. ¿O registraron bien todo el comercio? Entre comillas, pues legal. Ok. Cuéntanos, por favor, querida Cami, ¿tú recuerdas cuándo tomaste la decisión finalmente de inscribirte en esa academia? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Sí, yo lo vine pensando alrededor de. Eso fue en el año 2023. Ok. Yo conocí ella como en enero. Empecé a averiguar. Me inscribí en abril y en mayo ya tomé el curso. ¿Cómo recuerdas y cómo se empezó a desarrollar el curso? Ya me había inscrito pues previamente y yo asistí ese día. Fue el 26 de mayo del 2023. Iniciamos, éramos 10 personas. El curso se dividía en dos partes. La parte teórica, donde te explican todo lo relacionado con los sueros, los tipos de medicamento que vas a usar, qué beneficios tienen. Y la otra parte, la parte práctica, para que tú uses, te des cuenta qué medicamentos vas a utilizar, ¿no? ¿Ahí qué te explicaron o qué tipo? Bueno, en la parte práctica estaba acompañada de dos doctoras. Nos explicaron todo. Entonces, qué función tiene, qué es sueroterapia. ¿Cómo lo podrías explicar? ¿Qué recuerdas tú que es la sueroterapia? Es un tratamiento y en el suero se aplica por vía intravenosa. Son diferentes medicamentos y todos tienen diferentes beneficios. Entonces, se puede usar, digamos, para mejorías en la piel, para reforzar el sistema inmunológico, para ayudar al cuerpo a descargarlo de las fatigas, del estrés. Incluso actualmente se usa para el control pues, de peso. Hasta el control de Hasta el peso. control, sí, o sea, tiene múltiples beneficios. Yo había visto hasta que para guayabos y esa vaina, ¿no? ¿Eso se utiliza? Para todo, Ok. para todo. Es que tiene múltiples beneficios. Entonces, pues obviamente inicialmente era muy interesante y al parecer buenísimo para el cuerpo. Eso fue la parte teórica. ¿Qué recuerdas tú de la parte práctica? Si me lo puedes describir detalladamente, por favor. En la parte, digamos, práctica, algo muy importante es que el laboratorio se presentó, envió a un representante, dijo cómo manejamos estos medicamentos, con nosotros los pueden contactar, bueno, todo ahí para tener un buen acceso, también una buena, pues adquirir los medicamentos a buen precio. Ok. ¿El laboratorio ya vendía, qué sé yo, las bolsas de suero con todos los medicamentos o cómo funciona eso? Los medicamentos vienen en una ampolla. Ajá. Y esa Ok. ampolla tú la diluyes en solución salina, Ok. en una bolsa de solución salina. Eso es lo que uno le pone normalmente, pues, para hidratarlo, ¿no? La solución Exacto. salina. Es lo que normalmente se coloca, tú haces la punción y el medicamento pues va pasando. Se va administrando. Exacto. Ok. Y ya en la parte práctica, yo me hice con una compañera del momento. Yo no conocía ninguna. Nos hicimos las dos, ella también era enfermera. Cabe aclarar que siempre que tú realizas este tipo de procedimientos, debes firmar un consentimiento, ¿verdad? El consentimiento informado. Exacto. El famosísimo consentimiento informado, que tal vez es una de las cosas más importantes en cualquier práctica médica. Siempre, por mínimo que sea una simple inyección, cualquier procedimiento que se vaya a hacer, tiene que tener un consentimiento informado, donde está explicado qué te voy a hacer, cómo lo voy a hacer, posibles complicaciones
que la persona tiene que tener en cuenta. Tiene que conocer, entender, Exacto. asumir las posibles consecuencias que eso pueda llegar a generar, porque naturalmente en los escenarios de responsabilidad médica es donde se puede determinar inicialmente si la persona fue informada de esos riesgos y se asumió esos riesgos como posibles, como probables en el ejercicio médico. ¿Qué pasó con eso ahí? Bueno, nunca hubo un consentimiento informado. Era tan simple porque hasta la punción que nos hicimos entre nosotras Claro, pudo haber claro. tenido algún tipo de complicación. Tú vas allá ya hoy a cualquier entidad médica y te van a tomar exámenes de laboratorio, por más sencillos que sean, siempre te hace firmar un consentimiento. Exacto, puede haber una infección en el sitio de la punción. No hubo consentimiento del procedimiento, ni tampoco un consentimiento donde me dijera, Camila, estas son las complicaciones que tiene si usted se administra este medicamento. No, nunca hubo. Según lo que te entiendo, entonces en esa parte práctica iban a aplicarles ustedes esos sueros. Sí, íbamos a probar los medicamentos, a ver, sí, o sea, En la tarde, según lo que te entiendo, iban a aplicarles ustedes diferentes medicamentos que estaban en esa sueroterapia. eran 2 medicamentos. Ok. En ese momento era un complejo B12 Ujú. y una vitamina C. Cada uno con funciones distintas, me imagino. Cada uno con funciones distintas. Por ejemplo, la vitamina C es para ayudar al todo el tema de la piel y demás. Y el complejo B, pues ayuda, digamos, a la fatiga del cuerpo. Ayuda también con unas cositas en el sistema nervioso. Entonces, yo elegí complejo B12. Complejo B12. Ya teníamos todo preparado. Pues, entre comillas, todo bien. Me funcionó y el medicamento se empezó a administrar. No había pasado mucho y todavía no terminaba de pasar la bolsa. Era una bolsa pequeña de 500 mililitros. Normalmente esa bolsa, ¿cuánto tiempo tarda en administrarse? Depende. Tú vas cuadrando el goteo. No puedes mandarlo a chorro, sino ella tiene que tener un goteo. Y así va el tuyo. De manera no tan rápida, no tan lenta. Ok. Así iba el mío. Entonces, hubo un momento en el que el suero iba a la mitad, pero yo ya empecé a sentirme mal. Yo empecé a temblar demasiado. El suero estaba acá a mi lado. Entonces yo iba viendo a medida que iba pasando. Y yo, bueno, ya casi. Yo decía en mi cabeza, ya casi va a acabar. Yo estaba temblando muy fuerte. Sentía mucha debilidad. Y llegó un momento en el que le dije a mi compañera, quítamelo. Ok. O sea, fue urgente. Tenía unas ganas de vomitar impresionantes. Salí corriendo al baño y desde entonces yo no paré de vomitar hasta que llegué a la clínica. Pero era impresionante la manera en que yo vomitaba. No podía parar. Yo ya empecé a decaer más y ya empecé a ser menos consciente del momento y menos consciente de mí. Cogí mi celular, envié un mensaje a mi mami, ella sabía que yo estaba en la capacitación, le dije, mami, yo estoy muy mal, me siento muy mal, ven por mí, y le alcancé a enviar la ubicación. No sé mi mami cuánto demoró en llegar, pero gracias a Dios fue rápido. Las primeras atenciones que me prestaron ahí fue administrarme solución salina para mantenerme hidratada. Y la doctora, muy tranquila, le dijo a las auxiliares, levántele los pies. De las 10 personas que habíamos, 5 elegimos administrarnos el complejo B12. Las 5 empezamos a presentar diferentes síntomas. Éramos 5 personas por todo el cuarto, demasiado mal. Unas empezaron lo mismo, se empezaron a sentir mal, debilidad, no podían pararse, fatiga, muchas náuseas y el dolor abdominal. Ok. Era impresionante. Yo tenía un dolor en el abdomen y en la pelvis. Era indescriptible. Era un dolor demasiado fuerte. ¿Nada comparable a que hubiera sentido alguna vez? No. Era un dolor muy fuerte. No lo había sentido nunca. La doctora llegó y le dijo a la enfermera, levántele los pies, que se acueste en la camilla y pues hidrátela. Muy normal. Gracias a Dios llegó mi mamá. Ella al ver la escena se choqueó.
ella me vio demasiado mal, o sea, yo era otra persona. Mis labios estaban pálidos, yo estaba súper pálida, yo no estaba muy consciente. Yo estaba como sí y no, mi debilidad no me daba para pararme, me tenían que ayudar. Entonces mi mamá le exige a la doctora que llame una ambulancia. A lo que ella dice, sí, ya nos comunicamos, pero más o menos en 1 hora viene. Y ella siguió dictando otro curso. Mientras nosotras estábamos en un cuarto de la academia, o sea, muriéndonos. Cinco personas estaban. 5 personas estábamos, 5 mujeres, porque éramos todas mujeres. 5 chicas estábamos con una sintomatología abismal. Cami, tú mencionaste literalmente que se estaban muriendo. ¿Por qué lo dices? Así lo sentí yo. Nunca en mi vida me había sentido así. Y vomitaba, o sea, era ¿En ese impresionante. mismo cuarto seguiste vomitando? Yo seguía vomitando, y eran litros de agua. Salían de mi cuerpo, yo vomitaba y vomitaba y vomitaba y vomitaba, impresionante. Mi mamá ya desesperada, tratamos de esperar, yo me acuerdo que le decía, ya mami, cálmate, y ella, no, pero Camila, o sea, estás mal, tenemos que irnos. Y ella sí le exigió a la doctora, le dijo, mi hija se está muriendo, yo necesito que la saquen ya. A lo que con el tiempo, porque no fue de manera inmediata, llegó un carro particular. Yo me fui con otra de las chicas, llegamos a Fundación Santa Fe y con una de las auxiliares. Tan pronto nos dejaron en la puerta, ellas se fueron. Yo quedé sola con mi mamá, ¿Quiénes se fueron, Cami? el conductor y la auxiliar de enfermería que venía con nosotras en el carro. Quedaste ahí a la entrada de urgencias del Yo quedé a la entrada de urgencias. Al momento de pasar el triage, fue de manera inmediata. Yo sé que tú y yo lo sabemos, pero ¿qué es el triage? Bueno, es el lugar en el que llegamos y nos catalogan la urgencia. Entonces, de manera inmediata, hay urgencias que pueden esperar a ser atendidas. Y... ay, Tranquila, mi Cami. bueno, yo al momento que ingreso al triage, me estaban tomando los signos vitales. Y mi presión arterial estaba en 81/45. Hijo de madre. Estaba demasiado baja. Y aparte de eso, tenía taquicardia. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la tensión tan baja? Se entra en un estado de shock distributivo. La presión cae de manera peligrosa y se necesitan medicamentos para estabilizarla porque si no los órganos pueden fallar y la persona puede morir. Ok. Entonces la enfermera yo estaba en una silla de ruedas, cogió mi silla de ruedas y yo ingresé de una vez a reanimación. ¿A reanimación? Yo ingresé a reanimación. ¿Tú recuerdas ese pedacito? Hay cosas que recuerdo, ya me estaba empezando a ir. Dios mío, ¿cómo puedes describir esa sensación de irse? Es horrible. La experimenté varias veces durante mi hospitalización y es muy triste, ¿sabes? Hay mucho dolor, a mí me dolía todo y yo no sabía en sí dónde me dolía más. Es angustiante, demasiado angustiante. Yo me acuerdo, yo lloraba mucho. Okay. Durante toda mi hospitalización, sí, me daba muy duro. Llegó un punto en el que yo le dije a Dios como, si tú ya me quieres llevar, o sea, por favor, llévame, ya no me pongas a sufrir y no pongas a sufrir a mi mamá. ¿Estabas sufriendo? Sí, los médicos le decían a mi mamá, ella está muy mal. Y no sabemos qué de tanto es lo que más le está afectando. Muchas personas se preguntan cómo puede llegar a ser una sensación parecida a la muerte. ¿Tú sentías que te estabas muriendo? Sí. Yo sentía que un vacío, pero un vacío era impresionante que me carcomía toda. Que yo me iba, pero yo volvía. Que yo me iba, pero yo volvía. O sea, es algo muy indescriptible. Yo no sé cómo podértelo describir y ser muy puntual porque es algo por lo que yo jamás había pasado y espero no volver a sentir nunca más. Pero estás acá. Cami querida, tú mencionabas
que los médicos le decían a tu mamá que estabas muy mal. ¿Cuál fue el diagnóstico o el análisis que ellos realizaron para llegar a esa conclusión? Bueno, cuando yo ingresé a Santa Fe, me hicieron unos exámenes de sangre. Fue muy difícil poder acceder y tener un acceso venoso. No se lograba, las venas estaban... Yo tenía muchísimas personas. Yo me acuerdo cuando estaba en la camilla, yo tenía acá todo el mundo, pero lo que te decía me iba. Unos me tenían acá puncionando el brazo izquierdo, los otros estaban en el derecho, tratando de poder tener un acceso venoso y poder tomar laboratorios y demás. A mí me aplicaron medicamentos, pero, o sea, yo en ese momento no recuerdo qué fue lo que me colocaron para lograr estabilizarme. Después de esto, yo logré tener un acceso venoso y ahí pues me tomaron unos laboratorios y yo tenía muy marcadas las enzimas hepáticas, estaban muy elevadas. Ujú. Lo que esto indicó que yo tenía un daño hepático grave. Daño hepático. Me decían que yo tenía un daño hepático severo, las enzimas hepáticas estaban muy elevadas y aparte de eso salió un número elevado de leucocitos. Entonces, posiblemente tenía una infección, Okay. pero había que hacer más estudios. Me hicieron una tomografía, me hicieron un TAC, me hicieron una ecografía y en los resultados apareció que yo tenía una inflamación del intestino delgado y del colon. Y aparte tenía unos pequeños nódulos en los pulmones, lo que me impedían respirar normalmente. Yo necesité oxígeno durante toda mi hospitalización. Esto fue posiblemente a la inflamación por la que estaba pasando pues mi cuerpo. Inflamación derivada de la aplicación de este suero. De la administración del medicamento. Llega un doctor, no sé cuánto tiempo pasó, y él me dijo, Camila, tú te vas para UCI. Tú no estás estable y tenemos que estabilizarte. Te vamos a colocar un catéter central. Un catéter central es un dispositivo médico que se usa para aplicar medicamentos que suelen ser muy irritantes para las venas pequeñas y son medicamentos que solo se pueden usar en venas grandes. Entonces fue en la vena yugular del cuello. ¿En qué parte de tu cuello te lo pusieron? En la parte derecha. Funciona igual, o sea, tiene las mismas características que uno que le ponen a uno acá en el brazo, pero mucho más grande o Más largo, él va directamente, se conecta directamente con el corazón para que los medicamentos que llegan pues se puedan distribuir de manera más rápida y pues mejor. Entonces me lo colocaron y yo pues subí directamente a UCI. Esa noche yo me acuerdo mucho que eran medicamentos y medicamentos. Tenía como 6 bombas de infusión. sí, las que pitan. Era lo que yo me acordaba, pero bueno, esa noche yo la pasé en Fundación Santa Fe. Aparte de ese catéter central, cuando yo ya ingresé a UCI, me tenían que colocar una línea arterial. Es un dispositivo médico que va en la arteria de la muñeca, porque con el brazalete no lograban obtener cifras exactas de mi presión arterial. Entonces había que controlarla pues de manera más exacta para poder estabilizarme, porque yo tenía una hipotensión demasiado sostenida. Mi presión no mejoraba y pues tuvieron que usar medicamentos pues para ello. Más adelante las dos tuvieron complicaciones, los dos dispositivos. Tanto el catéter central como la línea arterial. El catéter quedó mal posicionado. Ujú. Al otro día, el catéter central empezó a estimular el ventrículo derecho del corazón. Eso empezó a ocasionar en mí arritmias, es decir, mi corazón empezó a latir demasiado rápido y con un ciclo pues irregular.
yo sentía sensación como si me fuese a dar un paro cardíaco. No podía respirar, tenía una tos incontrolable, mi corazón estaba a mil. Lo que yo hice fue oprimir el botón de enfermería. Estaba mi mamá en ese momento conmigo y ella salió también súper disparada como un médico estaba también súper asustada. Pero pues afortunadamente no fue un paro, sino fue una mala posición del catéter que más adelante tuvieron que sacarlo un poquito, exacto, había que correrlo un poquito. Pasó en 2 ocasiones, pero fue fatal. El miedo que yo sentí fue fatal. Yo dije, entré en paro. Dios mío. Además que debe ser muy particular tú con conocimientos médicos. O sea, yo que soy penalista, abogado, pues de pronto frente a la ausencia o la ignorancia de lo que pueda llegar a estar sucediendo con eso, pues de pronto esa ignorancia uno le da un poco de tranquilidad frente a las cosas, pero tú con tu conocimiento médico sabías muy posiblemente qué era lo que estaba sucediendo. Exacto. Y eso te... Uf, Era peor. ok. Aunque no creas, en ese momento olvidé muchas cosas. Camila no era enfermera en ese momento. Ok. Había cosas que yo decía como, no, Dios mío, pero trataba como de, no, ya no puedo hacer nada, o sea, se te olvida completamente todo. Eso pasó el día 27 y yo todavía me encontraba en Santa Fe. El día 28 aprueban mi remisión y me voy para la clínica nueva. Ujú. En la ambulancia pasó de todo. Yo seguía vomitando. Seguías vomitando. Y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba. Cuando yo ingresé a Santa Fe, me catalogaron con un grado de deshidratación. Es bastante alto. Porque pues los líquidos que yo eliminaba, Tú no tomabas nada, pero igual seguías vomitando. pero yo pedía agua. Ok. O llegaba momentos en el que tenía demasiada sed y era horrible. Y yo pedía agua. Pero era lo peor. Pero sí me ayudaba pues un poquito. A calmar como la sensación corporal de sed. Al menos remojaba los labios porque era terrible, o sea, la sensación era feísima. Seguía vomitando, llegué a la clínica nueva igual. Yo llegué una vez a la UCI, en mi cubículo, me tuvieron que quitar la línea arterial porque presenté trombos en la arteria. Entonces empezamos con anticoagulante. O sea, que era una seguilla cada vez más de una gran cantidad de medicamentos Más cosas. para ya no solamente era cuestión de tratar de solucionar lo que te habían aplicado, los efectos que esto se generó, sino los diferentes efectos secundarios y terciarios y medicamentos para todo. Sí, y día a día pasaban más cosas. Me acuerdo que en los días que yo ya estuve en clínica nueva, que fue mi hospitalización pues ya más larga, me dijeron que yo tenía una bacteria en la sangre. ¿Por qué? Porque este medicamento, esta ampolla, mi mamá, antes de salir de la clínica, le dijo a la doctora qué fue lo que le aplicaron a mi hija. Necesito saber qué fue y mi mamá tomó la ampolla, nosotros tenemos la ampolla del medicamento. Y nosotros llegamos con ese medicamento. Efectivamente le hicieron estudios y el medicamento estaba alterado y posiblemente contaminado. No había registro en Vima. Fue una locura total cuando pues nos dijeron eso. Acá se las vamos a compartir para que ustedes la vean la foto de la ampolla. La que te aplicaron La además. que me aplicaron. Ahí está la foto de mi mamá con la ampolla en la mano. Y se ve. Y ahí supuestamente era vitamina B12, supuestamente. B12, exacto. Ok. Era un complejo B12. Tenía una bacteria en la sangre. Se inició tratamiento antibiótico demasiado pesado y bueno, el punto es que se logró solucionar eso. Pero mi hígado seguía fallando. Mi hígado no respondía. Entonces el doctor le dijo a mi mamá, vamos a empezar los trámites porque ella se va de trasplante de hígado. Dios mío. Cuando a ti te dicen eso, ¿tú ya estabas consciente? ¿Estabas más o menos consciente? ¿Qué sentiste tú en esos Yo momentos? siempre me sentí con un pie allá y un pie acá. No sé cómo describirlo, pero consciente tú no estás. Es como si estuvieras en un sueño. Me imagino que te administraban analgésicos o algo. Exactamente, sí. Yo tenía analgésicos, yo tenía medicamentos vasopresores para regular todo mi tensión arterial porque ella todo el tiempo Sin estaba baja. ningún tipo, o sea,
se demoran un poquito más con la intervención y te hubieras muerto. Sí, exactamente. La vida de Dios me dieron una segunda oportunidad. Posiblemente iba a quedar con diálisis. Ujú. Y también tenían que transfundirme sangre. Entonces esas fueron las indicaciones que el doctor le dio a mi mamá. Ellos me hacían muchos tratamientos, eran, o sea, incontables los medicamentos con los que se trataba. Esto puede funcionar, esto puede, la puede sacar a ella, esto puede ayudarnos. Yo me acuerdo que tuve varias reacciones alérgicas en la hospitalización. Hice varias reacciones alérgicas a medicamentos. Por ejemplo, la iosina, que era lo que me ayudaba para el dolor abdominal. Al día de hoy no lo puedo tomar. Durante un goteo que me estaban colocando, la administración de un medicamento, para ayudarme con todo este tema, empecé a hacer alergia. No, mi cuerpo no lo soportó. Ahí fue mi tercer susto. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. Yo no podía respirar, tanto así que tuvieron que, o sea, se tuvo que parar. No alcanzó no se alcanzó a administrar ni la tercera parte de lo que me había prescrito el doctor y se tuvo que parar. Fue fallido. ¿Y cuál fue ese medicamento? N-acetilcisteína. ¿Eso para qué es? Este medicamento lo empezaron a colocar, digamos, para empezar a desintoxicar mi cuerpo porque yo tenía pues una intoxicación grave. Claro, y obviamente como el hígado no estaba funcionando bien. Exacto, y también digamos para hacer una protección al hígado, pero pues mi cuerpo no lo recibió, no lo admitió de la mejor manera. Yo me empecé a colocar demasiado roja, me inflamé más, yo estaba muy edematizada, especialmente la cara y estaba pues muy roja. Entonces obviamente se tuvo que suspender y no alcanzó a pasar pues ni una tercera parte del medicamento. El doctor como no, pues otro intento fallido, le dijo así a mi mamá. Yo me acuerdo tanto que en ese momento mi mamá estaba conmigo y ella estaba en los pies de mi cama y estaba devastada. Ella estaba en un mar de lágrimas. Yo la vi, yo me acuerdo que yo también yo llegué, la vi y pues empecé yo también a llorar. Pasaron los días y no había mejoría alguna. No había mejoría. Antes seguían pasando más cosas, lo de mi trombo. Llegó el momento en el que se necesitó un catéter femoral. Igual para lo mismo, para los medicamentos. En esos días me tuvieron que hacer una ecografía. Entonces, me decían que mi cavidad abdominal estaba llena de agua, De agua. al igual que los pulmones. Yo no podía estar acostada porque no podía respirar. Yo tenía que estar sentada todo el tiempo. Entonces, ya todo se empezaba a desviar y ya el doctor le dijo a mi mamá posiblemente tengamos que intubarla. Porque pues ella ya estaba muy mal, yo ya estaba muy mal. Pero conforme fueron pasando los días y con los medicamentos y demás cosas que se llegaron a hacer, no estaba como tan consciente para estar al 100 y decir si me hicieron esto, me hicieron lo otro. Empecé a mejorar poco a poco. No sé cómo, no sé por qué. Yo creo que fue un milagro. Los doctores pasaba el tiempo y bueno, por lo menos la primera buena noticia que nos dijeron fue como ya no iba a ser necesario el trasplante de hígado. Ya está empezando a reaccionar. Yo ya empecé a comer, porque yo en todo este tiempo de hospitalización yo no comía. Y ni lo podías tolerar, me imagino. No, tampoco y yo lo que quería era un caldito de mi mami. Yo se lo hice saber al doctor. Pasaron los días y evolucioné pues entre comillas bastante bien a lo que venía. Tanto así que decidieron ya trasladarme a cuidados intermedios. Salí de la UCI, seguí evolucionando y efectivamente ya bajo a piso. Ya hacen retiro de mi catéter, Tanto el femoral como el de la yugular. tanto en femoral como la central. Y ya deciden pues tomar la decisión de darme la salida. ¿Qué sentiste ese día? Felicidad. Yo quería llegar a mi casa y abrazar a todos. Pues porque, digamos, em,
en esos ambientes, UCI tiene un protocolo pues demasiado exigente. Quien estuvo ahí acompañándome y no todo el tiempo era mi mamá. Mm. Las visitas, todo este tema era muy complejo, es muy complejo. Entonces yo quería llegar a ver a mi familia, o sea, para mí era llegar a verlos. Seguía con una debilidad impresionante. Me costaba dar cada paso. Yo salí con una retención de líquidos impresionante. Mis piernas, mis brazos, mi abdomen, mis pies. Y después de estar tantos días en una cama cuesta. Entonces fue como volver a empezar. Empiezas ya ese proceso como ya de recuperación en tu casa. eh, y hay algo que tú me mencionaste en algún momento de tu narración, y es que tu mamá tenía o tiene la ampolleta que te aplicaron a ti. Y también me mencionaste que ustedes habían analizado esa ampolleta. ¿A qué conclusiones llegaron que tenía eso? Los doctores analizaron este medicamento y efectivamente concluyeron que era un medicamento pues adulterado. Estaba adulterado. Y aparte de eso, estaba contaminado. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Ellos hicieron los estudios, en la ampolla todavía quedaba medicamento. La farmacovigilancia del hospital, los encargados de la revisión de medicamentos, de efectos adversos que estos causan en las personas, lo estudiaron. Y efectivamente se dieron cuenta que eso de complejo B12 no tenía absolutamente nada. No se sabe qué sustancias eran. Estaba contaminada, fue lo que le mencionaron a mi mamá, y no contaba con un registro en INVIMA. No tenían registro en No, PIMA. no contaba con un registro en INVIMA el medicamento. Entonces, hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que me aplicaron. Cami, ¿tú sabes qué le terminó de suceder a las otras personas que estaban contigo? No, como yo te mencionaba, yo llegué con una chica a Fundación Santa Fe, pero Ni a ellas que les nada, pidió sus... nada, no, o sea, yo no tuve el contacto de ninguna de ellas. Nosotros nos conocimos ese mismo día, pero pues cada una estaba como en su cuento, por decirlo así. ¿Qué afectaciones tienes tú a raíz de todo lo que sucedió en mayo de 2023? Las afectaciones han sido bastantes. Una de las más importantes psicológicas. La ansiedad, la depresión. Creo que encontrarte frente a frente con la muerte no es fácil. Ugh. Y sí tuve un periodo donde lloraba todas las noches, donde tenía miedo, donde no me reconocía porque yo era otra persona. Estaba demasiado, mi carita estaba, los huesitos se me notaban muchísimo, estaba amarilla. Yo tenía un color feísimo, demasiado ojerosa, estaba mis bracitos demasiado hematizados, el abdomen, mis piernas, entonces fue un choque bastante brusco. Con el tiempo, mis riñones empezaron a tener problemas. No estaban funcionando como de manera adecuada, entonces otra vez a someterme a miles de exámenes, a ver qué era lo que estaba pasando, que acá no cuadra esto, bueno, o sea, no, ¿cómo decirlo? Empecé a tener problemas pues para la filtración de toxinas. Entonces mis riñones ya no estaban funcionando bien, miles de exámenes y otra vez volvemos al cuento. El punto fue que se logró solucionar, me lograron otra vez como estabilizar y empecé a salir. Y ahorita estamos con un tema del colon, con una inflamación que yo empecé a presentar, mucho sangrado, mucho dolor, mucha distensión, mucha inflamación. Entonces estamos en estudios. Hasta el día de hoy he podido ver esas secuelas. Han pasado muchas, muchas cosas en mi salud que Cami, ¿ellos se enteraron de esto? Tanto la academia o el laboratorio, las personas responsables de este lugar. yo creo que sí, porque al momento que yo hice la denuncia, en el mes de julio,
De julio del 2023, después de haberme recuperado un poco, yo decidí ir a fiscalía y pues colocar la denuncia por lesiones personales. Ajá. ¿Qué ha pasado dentro de ese proceso? Bueno, me han tenido por toda Bogotá. He estado en Bosa, he estado en el centro, en las fiscalías. He tenido varias citaciones, hemos tenido varias citaciones de conciliaciones y ellos no han asistido. La segunda citación que nos hizo la misma fiscalía fue en el mes de octubre. A la primera no asistieron y a la segunda sí asistieron. No se llegó a una conciliación. Ellos le otorgan toda la culpa al laboratorio. Ok. Hecho que me causa pues mucha gracia, ¿no? Porque yo asistí, fue a la academia, yo no acudí al laboratorio a hacer mi diplomado. Y es absurdo que una doctora me diga cómo me dé ese tipo de respuestas, cuando tú debes saber qué le colocas a las personas, qué estás ofreciendo. Esto no es un juego. Claro. Voy a empezar con el freestyle jurídico. Bueno, mi querida Cami. Primero, pues, lamento mucho lo que tuviste que vivir. No me imagino, como tú dices, la angustia que se debe sentir en este tipo de escenarios. Esas experiencias muy cercanas a la muerte que muy pocas personas pueden vivir. Los dolores y la angustia que tú relatas hacen que esto pues sea una historia muy impactante, pero que esperamos que tenga una solución legal. Naturalmente dentro de esto tienen que haber responsabilidades y no solamente en mi criterio debe ser la médica que administró, las personas que administraron el medicamento. Ya te voy a explicar por qué. En muchas legislaciones latinoamericanas y en la colombiana, las lesiones personales cubren muchísimas cosas. Cubren desde, qué sé yo, que yo salí de un bar y alguien me pegó y me dejó un ojo morado, o me pegaron una paliza entre varias personas y me dejaron con una incapacidad para trabajar, que hasta a veces como son como las lesiones personales más sencillas, eh, que requieren que la víctima vaya y denuncie, porque acá hay algo muy importante y es que lo que tú me decías ahorita, que posiblemente hayan personas que hayan estado afectadas y que de momento no hayan denunciado. Cuando las lesiones personales son, por ejemplo, ese ejemplo de que solamente eh, tienes una incapacidad mientras te recuperas, una incapacidad médico-legal, ahí sí requiere que las víctimas dentro de los 6 meses siguientes a los hechos presenten la denuncia. Pero como en las lesiones personales caben tantas cosas, como por ejemplo que te hayan dejado de deformidades transitorias o permanentes, cicatrices, deformidades de alguna extremidad, de tu cara, de tu cuerpo. Pero imagínate que en las lesiones personales también están las lesiones con agentes químicos, ácidos, quemaduras, este tipo de cuestiones. Y cuando ya las lesiones se vuelven muchísimo más graves, como esas, o como las que creo que podrían ajustarse legalmente a tu caso, y es las perturbaciones funcionales de órganos, pues ya no requieren que la víctima vaya dentro de los 6 meses siguientes a poner la denuncia, porque ya no estaríamos hablando de delitos querellables, que son como diferentes tipos de delitos que de pronto por sus características son menos graves, como la lesión personal de que salí del bar y me dieron me agarraron entre varios y me dejaron un par de morados, sino cuando ya estamos en agentes químicos, cuando una persona pierde una extremidad, cuando una persona pierde un órgano, por ejemplo, que es en el escenario de las pérdidas funcionales o de las pérdidas anatómicas de un componente del cuerpo, pues en ese escenario no es un delito querellable y la víctima no tiene que ir en los próximos 6 meses, sino que el Estado tiene un tiempo máximo de investigar este tipo de conductas, que es el máximo de la pena. Cuando estamos hablando de casos, mi querida Cami, por ejemplo, de que tus riñones, tu hígado,
tus intestinos, ¿cierto? Parte de tu sistema digestivo hayan perdido o hayan estado en sus funciones disminuidas o casi eliminadas, como pasó con tu hígado, como te ha pasado con tus riñones, no estamos en un escenario de pérdida funcional porque tú no perdiste tus órganos, pero estaríamos en un escenario de perturbación funcional. Entonces una cosa es perder la extremidad o el órgano, o otro es que esa perturbación, que ese órgano no pueda cumplir con sus funciones vitales. En ese escenario, mi bella Cami, estamos hablando de un escenario de hasta 126 meses de prisión, cuando una persona con una acción entra y te perturba funcionalmente tus órganos vitales. Y si esa perturbación se vuelve permanente, estamos hablando de hasta 144 meses de prisión. ¿Listo? ¿Y por qué creo que esos son los delitos? Pues porque prácticamente una persona, ¿cierto?, administró un suero o un medicamento que estaba alterado, que estaba modificado, y con eso te dañaron a ti, bien fuera transitoriamente con una consecuencia de hasta 126 meses de prisión, temporalmente una función de un órgano o hasta con la pérdida de la función o la perturbación permanente, es decir, no van a seguir funcionando bien a lo largo del tiempo con una pena de hasta 144 meses de prisión. Pero no queda ahí, porque es que en el derecho penal no solamente es responsable la persona que incluso puso ese medicamento, incluso podría llegar a ser el escenario en que esa auxiliar de enfermería que administró el medicamento no sea responsable, porque ella perfectamente puede acudir a un principio que se llama el principio de confianza, es decir, yo pensé que esta academia funcionaba con sus permisos, hacía sus controles, habrá que ver hasta qué punto ella como auxiliar tenía la posibilidad de entrar a verificar si ese medicamento estaba en plenas condiciones o si aparentaba estarlo, pero yo creo que la responsabilidad en tu caso no está realmente en quien lo aplica o no lo aplica. Mira que en el derecho colombiano hay un precedente muy interesante que es el caso de Jessica Cediel y es el caso de la aplicación de biopolímeros. En ese caso, el médico que terminó siendo, cuya condena terminó siendo ratificada por la Corte Suprema de Justicia, le dice, él normalmente se está defendiendo diciendo, no, pues es que a mí el laboratorio que me entregó este tipo de cuestiones me dijo que era bueno, que cumplía con los protocolos y una gran cantidad de cosas, pero la corte le dice, mire hermano, usted no puede excusarse en eso, porque usted tenía que actualizar sus conocimientos, porque usted tenía que estar constantemente revisando incluso los protocolos médicos que empezaron a mencionar y a revisar que este tipo de productos, medicamentos, eran problemáticos y tenían riesgo. Y usted tenía que analizar eso y en un primer momento, como sucedió en tu caso, usted le tenía que manifestar al paciente cuáles eran los riesgos de la aplicación y dónde se materializan o dónde se le dice al paciente o a la persona que se le va a aplicar eso, cuáles son los riesgos. ¿En dónde, mi querida Cami? En el consentimiento informado. Consentimiento informado que a ti nunca te entregaron y que independientemente de que fuera una clínica e independientemente que fuera una academia, no solamente implica que ellos tengan que tener las autorizaciones de Secretaría de Salud, ¿cierto? De Secretaría de Educación para realizar este tipo de cuestiones, sino que independientemente de eso, por más de que fuera un escenario, es que esto llevaría hasta el absurdo de decir que en la Santa Fe o en el Hospital Universitario San Ignacio, dentro de los procedimientos de enseñanza, no se le explique al estudiante cuáles pueden ser los riesgos de realizar un proceso que así sea mínimamente invasivo pueda tener para su salud. En todos los escenarios tiene que aplicar el consentimiento informado como presupuesto del ejercicio médico, Exacto. por más de que sea medicina estética, por más de que sea lo que sea, Lo que sea, sí. cirugía plástica o temas estéticos, que la medicina estética, acá hay que decir algo importante, no es que esté prohibida, que sea marginalizada, sino que la medicina estética tiene unos nichos muy específicos donde puede actuar y también muy específicos y limitados donde no pueden hacer ningún tipo de procedimiento. Exacto. Pero entonces, por más de que tú fueras estudiante, el hecho de que ellos no te informaran a ti los riesgos, así fuera de la punción,
implica que ellos ya legalmente están incumpliendo una serie de requisitos que podría eventualmente llegar a comprometer su responsabilidad en plática, es decir, civil, pero también penalmente, es decir, con su propia libertad, porque posiblemente pudieron cometer probablemente diferentes delitos. Entre esos el de lesiones personales, que en mi criterio hoy sería el de perturbación funcional, que medicina legal tiene que entrar a determinar si tu perturbación funcional ya se superó o no se superó. ¿Cuál? La de tu hígado. ¿Cuál? La de tus riñones. ¿Cuál? La de tu colon. ¿Cierto? Para saber si las perturbaciones fueron solamente en ese momento, que al parecer no fueron, sino que se siguen generando. Y en ese escenario podrían llegar a existir penas de hasta 144 meses de prisión. Mm, pero ¿cómo podrían llegar a vincular a otras personas? Pues en este tipo de prácticas hay algo que se llama la posición de garante. La posición de garantía es unas posiciones en las que ciertas personas asumen el cuidado de ciertos riesgos. Cuando se incumplen los deberes de esos riesgos que esas personas voluntariamente decidieron vigilar, responden penalmente, si se concretan esos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues la actividad médica per se es riesgosa. Y por eso tiene hasta leyes de su ejercicio. Pero tal vez lo más importante que seguramente tú has escuchado es la Lex Artis. La Lex Artis son la guía de procedimientos, de protocolos médicos que se tienen que seguir dentro de la medicina, dentro de su ciencia, para considerar que un procedimiento estuvo hecho de una manera correcta, de acuerdo a la ley científica, a la ley médica, a los protocolos médicos. Y eso ya se empieza a incumplir si no te dan a ti un consentimiento informado frente a eso. Exacto. Entonces no solamente ellos eventualmente podrían responder por el riesgo que se generó de aplicar un medicamento que no tenía INVIMA, que es lo mínimo que tendrían que haber verificado en tu caso y en el de todas las personas que pudieran haber sido afectadas, porque eventualmente si ese medicamento hubiese tenido ese INVIMA, muy posiblemente no hubiera estado adulterado. Muy posiblemente, y por no irnos al 100% de las situaciones, no hubiera estado modificado. Y eso abre la posibilidad de que ellos respondan penalmente, probablemente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cubrir ese riesgo. Ellos decidieron no solamente prestar una función educativa, sino que decidieron asumir el riesgo de que en esa función educativa se hicieran procedimientos médicos. Ellos tenían que cumplir con una serie de requisitos indispensables para poderlos prestar. Y dentro de esos, la no verificación de un registro INVIMA implica que ellos ya empiezan a tener responsabilidad por omisión, por no haber hecho, ¿cierto? Que es lo de la posición de garante y que en temas de derecho hay posición de garantía, por ejemplo, en delitos contra la vida, contra la integridad personal y la libertad sexual. Entonces, puede que ellos no hayan administrado el medicamento, que sería la visión más básica y clásica y obvia de quién era el responsable, pero ellos tenían unos deberes específicos de garantía que tenían que cuidar y que no hicieron. ¿Listo? Mm, pero el problema yo creo que para ellos podría llegar a ser aún mayor, porque entonces esto no se limita solamente a que no tenían INVIMA, sino que al parecer estas personas que compraron o que recibieron con este laboratorio este tipo de medicamentos para ser inyectados en sus estudiantes implicaba la verificación de que cada una de esas ampollas cumpliera con ciertos requisitos. Ellos no pueden venir a decir que el laboratorio se lo suministró de ese tipo de escenarios, incluso obviando si existían registros INVIMA de los mismos. Entonces, perfectamente, mi querida Cami, esas personas, y acá es la otra discusión, tienen que responder por esas lesiones personales, pero uno diría por dolo, por culpa. El dolo es cuando tú quieres hacer algo, la culpa es cuando eres muy burro y simplemente no eres diligente o confías que puedes evitar unos resultados. Dentro del dolo hay tres tipos de dolo. Cuando tú quieres hacer las cosas, punto, y asumes la consecuencia. Yo quiero suministrarle a Camila ese medicamento para matarla o para lesionarla.
el dolo indirecto, cuando yo, por ejemplo, el ejemplo de que yo quiero poner una carrobomba para matar, por ejemplo, el caso del DAS, del carromba del DAS, querían atentar en contra del director del DAS, la idea y la intención era atentar en contra de él, pero obviamente cuando tú pones un carromba seguramente vas a matar muchísimas más personas. Tú Exacto. asumes como necesario esas consecuencias. Y hay otro dolo que es el dolo eventual. Ese dolo dice, esta persona pues no necesariamente quería matarte, ¿cierto? Esa persona no necesariamente quería lesionarte, pero esa persona permite que se realice una conducta, es decir, unas instrucciones médicas de sueroterapia y sabe que no había registro INVIMA y deja la conducta librada al azar, conociendo que ese resultado es bastante probable. Y más aún, querida Cami, si tienen conocimientos médicos. Exacto. Es algo tan básico para el personal de salud. Yo tengo que saber qué voy a administrar, qué fecha de vencimiento tiene, si tiene un registro INVIMA, y es lo básico. Entonces ahí eso me llevaría a mí que presuntamente esto no estaría en el escenario de una persona que no fue diligente ni que debió ser diligente, sino que muy posiblemente esas lesiones personales con, con perturbaciones funcionales de diferentes órganos de tu cuerpo puedan llegar a ser consideradas dolosas por eventualidad, por el dolo eventual. Y estas personas posiblemente podrían llegar a responder por una condena de hasta 12 años de prisión por lo que sucedió. Entonces quiero que te vayas con esa visión legal de todo. No simplemente unas lesiones personales sencillas, sino que incluso cualquier persona que haya sido afectada en esos hechos de mayo del año 2023 o cualquier persona que haya sido víctima dentro de esto todavía pueden denunciar para que lo sepan, porque son las autoridades las que tienen que entrar a determinar no solamente si los del laboratorio son responsables, no solamente el que eventualmente haya modificado o alterado estas sustancias, porque eso también es un peligro gigantesco. ¿Qué pasa con los lotes de todas esas supuestas vitaminas B12 que se hayan podido distribuir? Acá es donde las autoridades tienen que actuar. Y no solamente Fiscalía, porque es que Fiscalía naturalmente es la que tiene que entrar a analizar si se cometieron delitos o no. Esto es un tema que tiene que revisar de manera urgente e invitamos a las instituciones que lo hagan de esa manera, la Secretaría de Salud y el INVIMA, para verificar en ese laboratorio en específico cuántos lotes se dispensaron con esas características. Y eso es una alerta indispensable que tiene que haber, eso es un tema de salud pública. Y dentro de eso ese laboratorio puede responder con dinero, puede sufrir consecuencias por parte del Ministerio de Salud, de Secretaría de Salud frente a este tipo de cuestiones. Y ahí también, mi querida Cami, es muy importante y quiero que hagas algo. Tienes que saber que en el proceso penal no solamente pueden entrar a responder con cárcel, sino que también en este tipo de conciliaciones o eventualmente en una condena, tú también puedes llamar a ese laboratorio para que te indemnice. E incluso te digo que posiblemente dentro de ese laboratorio puede estar también la persona responsable que alteró esas, esas ampollas, ¿cierto? Porque incluso esa persona también debería responder con cárcel por lo que sucedió. ¿Listo? Entonces mira que el panorama se abre un poquito más porque dentro del laboratorio no solamente tienen que venir aquí a responder dentro de este proceso por los prejuicios que tú sufriste, sino que también muy seguramente tendrán que investigar internamente quién fue el que hizo esas alteraciones y que hoy nadie ha hecho nada, que me parece gravísimo y supremamente peligroso. Que digamos que a mí también me parece como preocupante que ellos sigan operando de manera normal y las personas sigan asistiendo a hacerse pues sus diferentes tipos de procedimientos. Es bastante alarmante. Yo sé que no soy la única, no soy la única que está en esta situación. Yo sé que muchas personas también han pasado por lo mismo, pero tal vez por el miedo, no sé, se dejan llevar por muchas cosas y no toman justicia, no alzan la voz. No, y que a mí muy importante dentro de ese proceso penal que puedas organizar con tu abogado, que pueda la fiscalía tener acceso a la ampolla donde estaba alterado esto. Obviamente también trasladarle los resultados que los farmacológicos dentro del hospital realizaron sobre esto para que la fiscalía sepa que eso estaba alterado
y también dentro de eso saber que dentro de esa academia quién eran las personas que tenían la obligación de verificar los medicamentos que iban a ser aplicados y no lo hicieron porque esos son los que tienen esa posición de garantía y deben responder tanto penalmente como civilmente, es decir, penal eventualmente con cárcel y civilmente con dinero. Dentro de esa posibilidad de responder con dinero, pues ya entra la academia como persona jurídica eventualmente, la clínica, academia, lo que sea, y también el laboratorio. Entonces, eventualmente, si ya no hay conciliaciones y ellos dicen que no quieren conciliar, pues también hay que sentar al laboratorio, porque el laboratorio tiene una responsabilidad frente a eso. Tanto la academia y económicamente deberían estar respondiendo las dos, porque legalmente los vincula la obligación de verificar los medicamentos que se fueran a administrar. Administrativamente deberían, o si no lo has hecho ya, poner una queja en la Secretaría de Salud, poner una queja en el Ministerio de Salud frente al laboratorio y frente a la academia por lo que sucedió y que ellos dentro de sus competencias en salud administrativas verifiquen hoy qué es lo que está pasando allá también. ¿Listo? Y penalmente, las personas dentro de la academia y dentro del laboratorio, primero que eventualmente o que posiblemente modificaron esas ampolletas, seguro los que la administraron conociendo los riesgos, pero más importante, los que tenían que verificar el Estado, el INVIMA o incluso la persona también que entró y que no te hicieron firmar a ti tu consentimiento informado. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.